La primera escuela de notariado se abre en Bolonia, hasta ahora es un monumento, y se llama la Escuela del Notariado, que es donde se diferencia lo que es un notario para actuaciones particulares de un actuario en instancias judiciales. Así llegamos a España, también se trasplanta, digamos, el derecho italiano a España. España llega acá, el primer notario que pisa América fue Rodrigo de Escobedo, quien tomó posesión de las tierras descubiertas por Colón en nombre del Reino de España. Luego, cada adelantado traía un escribano. El propio Domingo Martínez de Irala, hijo de escribano de un país vasco, vino en la tripulación, con don Pedro de Mendoza. Él venía con intenciones de su padre, que él fuera escribano de la Marina, pero a no le interesó, él quiso ser político. Entonces él llegó de diferentes maneras, llegó a ser nuestro primer gobernador, el primer gobernador del Paraguay. No se llamaba Paraguay, pero eso no importa. Nosotros sabemos que él fue nuestro primer gobernador y tiene una particularidad que yo siempre destaco, que fue un gobernador que no prohibió el lenguaje nativo. A raíz de, creo que él es el fundador de nuestra nacionalidad guaraní, él aprendió el guaraní, él se casó con una india y reconoció muchísimos hijos en su testamento, así que Domingo Martínez de Ala tiene mucho que ver. No fue escribano, pero fue hijo de escribano y tuvo mucho que ver con el nacimiento de nuestra nacionalidad. Encontramos también documentos muy importantes de esa época. El testamento de Ayolas está en el Archivo Nacional, lo cual se puede ver con todas las seguridades. No sé cómo estará ahora, pero creo que estamos mejor. Y si se pone uno a estudiar lo que es el notariado en la historia, fue siempre una persona importante. Decía alguien, uno de los escritores, que un escribano era como el sacerdote, porque siempre tenía que estar cuando la gente nacía. Hoy en día están haciendo en otros países matrimonio. También hay países en donde anotan defunciones y luego remiten al certificado, al registro del Estado Civil de las personas, hacen rectificaciones de nombres. Digamos, se usa la función notarial en cuestiones no conflictivas. Se puede decir que la función notarial es el magistrado de la instancia pacífica. Ya lo dijo un escritor muy antiguo, porque ahí donde hay paz, ahí donde no hay conflicto, donde hay acuerdo de voluntades, allí actúa el escribano. La historia reciente también fue cambiando. Vemos que en la colonia se usó ya una especie de concurso de oposición. Es muy llamativo si ustedes leen los libros de Eric Caballero, que es un gran investigador. Él encuentra varias actas de tipo exámenes de oposición que tomaba el cabildo. Además de entregar una fianza en bienes, tenía que hacer un examen de oposición para saber si era realmente el sabedor del derecho y el que tenía buena letra. Así las cosas, tuvo una gran interrupción durante el gobierno de Francia. No hubo escribanos porque él le daba todos los poderes a sus alcaldes delegados. El alcalde delegado, hay un caso muy famoso que había un notario que ejercía, Torres, que ejercía en Villeta, y entonces Francia se entera y le envía un emisario a Torres y le dice por qué él está actuando como escribano. Y Torres le contesta que a él le dio la dignidad el obispo de Asunción. Porque también los obispos daban esas delegaciones, era un dignatario. Y fue que Francia derogó esa titulación, esa nominación, entre comillas, ese registro, y decretó que solo él podía nombrar y le dio todos los poderes al alcalde del pueblo para que firme los acuerdos entre particulares, tome declaraciones de la gente, intervenga, dice, en juicios menores, como si fuera que habían tantos juzgados de primera instancia, cámara de apelación, no había nada, pero sí, cuando Francia le determinaba, ellos podían actuar inclusive en lo civil, en lo penal, en lo que fuere. Anécdotas hay muchísimas.
Después de Francia, con Carlos Antonio López, se recupera otra vez la función notarial. Se nombra otra vez un escribano que tenía que asistir al gobierno, hasta llegamos a la primera ley orgánica de los tribunales, donde casi no se habla del escribano, sí en la ley 325 de 1918, donde encontramos el capítulo destinado al escribano y a los registros, y se había establecido la figura del escribano adscripto. Esa figura de la ascripción luego desaparece en el año 1996 con la ley 609 que modifica el Código de Organización Judicial. Pero interesante, esto es en Paraguay, pero a nivel del mundo también, después de las sucesivas guerras mundiales y comienza la cultura de la paz, hubo una reunión allá por los años 90 en Guadalajara, que fue la primera cumbre iberoamericana de España, de los países de raíces iberoamericanas y gente descendiente de Portugal y de España. En la primera reunión estuvieron 21 países, ahora son muchos más, sigue la cumbre iberoamericana. Y ahí tocan un capítulo muy interesante para la cultura de la paz, el aporte que hacen los escribanos. Digamos, se logró introducir el aporte notarial para la cultura de la paz. ¿Y por qué? Porque el escribano ayuda, coopera con su trabajo, coopera con la justicia. ¿Por qué coopera con la justicia? Porque evita contienda entre los hombres. Si yo redacto un contrato correctamente y las partes están cumpliendo una voluntad, esa voluntad no puede ser torcida de ninguna manera si se ha otorgado un instrumento público que hace plena fe. Entonces, a través de los años y de los estudios, se encuentra que la función notarial colabora muchísimo para la cultura de la paz. Un momentito, voy a mirar unas láminas, no para leer, sino que para ordenar para ordenar mi trabajo, porque si no ordeno, entonces puedo hablar 3 días. Bueno, pasa muchísimo. Muy interesante la historia, a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo, cada vez descubro más cosas y encuentro más cosas. Y me gustó muchísimo cuando hace unos años recibo la llamada telefónica de una persona que me dice ser un paraguayo que había realizado su tesis en España sobre los escribanos. Entonces yo le digo, ¿cómo te quiero conocer? Y me dice, justamente yo voy a presentar un libro y quiero que usted me presente. Así nos conocimos con Edith Caballero, que tiene muchísimas investigaciones sobre lo que es la función notarial en el Paraguay. Su primer libro se llama El poder de la pluma. Luego escribió más y aún sigue escribiendo, sigue investigando sobre la función notarial y cada que descubre algo me comenta. Es utilísimo para los estudiantes tener también una conversación con él, si es que pueden lograrlo. Él es una persona muy ocupada, siempre está estudiando, investigando. Decíamos que la función notarial colabora con la función judicial por estos puntos que anoté. Garantiza la libertad de contratación y la igualdad de las personas, evita cláusulas abusivas a través de una redacción sencilla, transparente, clara, facilita su interpretación y principalmente se ejerce un control de legalidad. Los derechos humanos a la libertad, a la propiedad, a la igualdad, al debido proceso, se encuentran protegidos e incentivados con la intervención notarial. Por eso solemos decir nosotros, suelo decirle a los estudiantes, que el notario siempre está frente a un desafío. A ningún profesional se le exige tantas cosas. El ciudadano común va al notario, va a preguntar derecho civil, derecho comercial, le va a preguntar sobre la ley de la defensa del consumidor, va a preguntar sobre la ley de marca. El escribano tiene que estar siempre preparado porque su palabra puede llegar a convencer a alguien para realizar o no, por ejemplo, un acuerdo de voluntades. Entonces, bien llevada la función notarial, promueve la seguridad jurídica. ¿Por qué promueve la seguridad jurídica? Porque su trabajo garantiza la legalidad
y la legalidad en en las operaciones, en las actuaciones de los particulares es un Estamos sin audio, no estamos escuchando, ¿eh? Edgar, se fue el audio. Sí, está saliendo, profesora. Se escucha bien. Sí, se escucha súper bien. Sale bien, sale. Está saliendo. A lo mejor el profesor nomás el que se le fue su audio. Bueno, existen dos sistemas notariales en el mundo. Nunca está de más tocar un poquitito de eso, ya que estamos tan invadidos por la cultura anglosajona. El notariado de tipo anglosajón y el notariado de tipo latino. El notariado de tipo anglosajón, como siempre estamos criticando nosotros, a veces con poco éxito, los diputados aman lo que es anglosajón porque es más simple y no tienen que recurrir al escribano. El notario latino es un profesional del derecho asesor. Para ejercer la función notarial hay que tener un título de abogado en todos los países del mundo y casualmente en algunos países un título especial que da el de notario. Esta función así ejercida garantiza la seguridad, la legalidad, la veracidad, redacta el documento y conserva el original. Eso coopera con la justicia preventiva. De ahí que viene también ahora la gran discusión entre guardar electrónicamente los documentos o guardar en un papel. Si uno piensa que en el archivo de Sevilla está el acta de Rodrigo de Escobedo de 1492, uno puede decir que el papel conservado se puede leer eternamente. Sin embargo, un archivo informático 10 años después o a veces 5 años ya está obsoleto, no hay forma de poder leer. De ahí que hoy en día la gran discusión es entre lo que es informático y lo que es papel para guardar los acuerdos de voluntades. Porque también todo lo que es informático tiene que tener una gran capacidad de almacenamiento en principio y de guarda para cuando uno quiera volver a leer dentro de 10 o 15 años, no se sabe qué va a pasar, qué se va a borrar, qué computadora se va a usar. Entonces, algunas recomendaciones de la Unión Internacional que son universales para la función notarial. Tiene que ser un profesional del derecho, a quien el Estado delega la fe pública para intervenir en los actos, negocios y hechos a los que se les deba o se les quiera dar certeza, fehaciencia y seguridad jurídica. Por lo tanto, debe tener los conocimientos jurídicos más amplios posibles y acreditados ante la autoridad. Requiere de capacidades técnicas y morales ejemplares y un alto grado de especialización. Dice también un autor argentino, cual una sentencia, que el escribano debe atender al máximo su trabajo y debe ser honesto, porque si el abogado se equivoca y la sentencia sale en contra, puede apelar. Si el escribano se equivoca y la escritura es nula, eso puede traer un grave problema. No hablemos si hay dolo, pero simplemente si se equivoca y la escritura es nula, puede traer consecuencias bastante negativas para los requirentes. Por lo tanto, la función notarial siempre debe caminar por la rectitud, la aptitud, la honestidad y la transparencia. El escribano debe demostrar honradez tanto en su vida personal como en su vida profesional. También otra de las cuestiones que es muy recomendada es que en todos los países se usa, y por suerte también acá, el examen de oposición para seleccionar a la gente, como dijo el profesor González Alfonso, que realmente quiere trabajar, porque el que quiere rendir estudia en serio. Y si no aprueban un examen, puede aprobar en otro. Y hay que saber que eso es solamente para beneficio de la seguridad jurídica. También no puede haber una multitud de escribanos. ¿Quién le va a controlar? Suelo poner un ejemplo también yo, que la función notarial está para cumplir una función social, para llenar una necesidad. Si yo abro una escuela de magisterio y se reciben 1000 maestros por año, o 2000 o 3000 o 5000, no por eso el Estado va a crear escuelas. Y yo sé perfectamente que no voy a ir a golpear al ministerio, me tiene que crear una escuela.
La misma cosa si yo estudio la carrera de diplomacia, la licenciatura. Eso no quiere decir que porque me recibo licenciada en diplomacia me tenga que crear un consulado o una embajada para que yo tenga trabajo. Porque cada una de esas profesiones cumple una función social. Entonces, el notario también cumple una función social. Por lo tanto, hay que respetar tanto las recomendaciones como las leyes existentes. Y una recomendación muy importante es la estabilidad en el ejercicio. El escribano es nombrado y conserva su función hasta que sea destituido por las causas que están señaladas en las leyes correspondientes. Otra de las características fundamentales y los principios del ejercicio de la función notarial es el deber de imparcialidad. La imparcialidad, uno no va a encontrar ninguna ley que diga ordénase al escribano ejercer con imparcialidad, no dice. La imparcialidad, la ley nos está indicando que la imparcialidad se aplica a través de las incompatibilidades y las inhibiciones. ¿Por qué mi profesión yo no puedo ejercer de acuerdo al código? No puedo atender, no puedo autorizar actos en los que estén comprometidos o interesados el cónyuge del escribano, parientes consanguíneos hasta el cuarto y afines hasta el segundo grado. Esas normas vienen a cumplir con el principio de imparcialidad. Para que yo tengo que asegurar la imparcialidad a través de las prohibiciones. La misma cosa, la incompatibilidad de ejercer una profesión que choca con la función notarial, o yo no puedo ejercer el comercio, como tampoco puedo ejercer la abogacía. Entonces, otro ejemplo clásico también es por qué un escribano no puede tener su oficina, por ejemplo, en una sede, en la sede de una casa, de una agencia de venta de automotores. No puede, porque el escribano entonces quiere decir que está actuando parcialmente, está sentado físicamente en una agencia de venta de automotores. Eso es causal de cometer una gran imprudencia y debe ser analizado desde el punto de vista disciplinario, porque el principio de imparcialidad me exige que yo tenga que actuar en mi oficina y con las normas que a mí me exige la ley. Otra de las recomendaciones es el número programado, que es lo que dijimos antes. El número programado se usa ahora, antes se decía números clausus, ahora dicen números regulatus o números regulados. Entonces, en Italia, por ejemplo, se tiene en cuenta la renta. Vamos a suponer que si Italia fuera Paraguay, se hace un estudio de la ciudad de Encarnación. Vamos a suponer que el Producto Interno Bruto de Encarnación es altísimo y que la renta personal de cada una de las personas es tanto, entonces se estudia la cantidad de escribanos que pueden ir a trabajar ahí. Y ahí donde no hay escribanos, en los pueblos más humildes, tampoco no se puede llevar una cantidad de escribanos, porque sabemos que a la larga eso va a volver impracticable y la gente puede estar tentada a realizar otras cuestiones que no son precisamente las más sanas para la profesión. Y otra de las recomendaciones es la colegiación automática. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Podrían apagar su micrófono, ¿verdad? Bueno, el acceso a la función notarial. Tenemos que conservar siempre el carácter vitalicio. Hay países en donde salieron regulaciones que están rindiendo cada 5 años. Yo estoy de acuerdo con el examen. No sería muy grave, pero lo grave es que venza el mandato y que la gente quede sin nada, porque eso causa una inestabilidad. Nuestro sistema es muy bueno por eso. Nosotros conservamos la función notarial mientras no exista una causal de destitución que está perfectamente señalada en el Código de Organización Judicial y en las otras leyes también. Un profesional del derecho. Eso tenemos que convencernos que nosotros somos profesionales del derecho y que tenemos la herramienta fundamental que nos da el Estado, la delegación. Estamos actuando por delegación a través del usufructo de un registro notarial para formalizar
y dar fe de los actos y negocios jurídicos a los que se quiere dar autenticidad. Si yo quiero celebrar un contrato de venta de un auto en un restaurante, pues lo hago en una hoja blanca. Pero eso no me está dando a mí la seguridad que yo necesito. Ese documento no va a ser oponible ante terceros. La particularidad del acto celebrado ante escribano público es que hace plena fe entre las partes y frente a terceros. Hay algunas cuestiones que el escribano puede ejercer que son compatibles, por ejemplo, el de la docencia y el de la mediación. Hasta ahora se había intentado ingresar en el mundo de los árbitros, pero los codificadores, los legisladores eliminaron en el proyecto y dejaron solamente el de mediador. El notario tiene la obligación de asesorar personalmente a las partes. Esa norma está increíblemente, es un principio y a la vez es una norma. El artículo 111 del Código de Organización Judicial nos dice recibir personalmente las declaraciones de voluntad. Y esa recepción de las declaraciones de voluntad me exige a mí a ilustrarle a cada una de las partes con total imparcialidad. No puedo yo, porque este tiene dinero y este no tiene dinero, estar inclinando la balanza hasta a un lado u a otro. Notoriamente el artículo 111, que tiene los deberes y obligaciones, yo hice un estudio y encontré que contiene todos los principios que uno quisiera para la función notarial. Cuando dice recibir personalmente la declaración de voluntad, estamos hablando del principio de inmediación. Cuando dice no puede recibir, ¿cómo se llama?, emolumentos de entidades privadas o públicas, salarios, estamos cumpliendo con el principio de autonomía. La autonomía me enseña que yo debo cobrar lo que dicen mis aranceles. Ahí tenemos algunos indicadores también que son los pilares de la función notarial: capacidad, eficiencia, honorabilidad. Ahí tenemos los principios por los cuales uno tiene que caminar toda la vida. La autoría, yo no puedo decir me hizo mi secretario, me hizo mi vecino, me hizo mi ayudante, yo soy el autor del documento. El asesoramiento que di, yo soy dueño de ese asesoramiento. Y nunca puedo decir yo le dije no más. Lo que yo digo tiene que estar escrito, tiene que estar plasmado en un documento. Nunca tampoco puedo actuar de oficio. De ahí viene el principio de rogación que nos dice el inciso A del artículo 111, cuando nos señala actuar en el ejercicio de la profesión únicamente a pedido de parte de su representante o por mandato de autoridad. Ese es el principio de rogación. El de inmediación, recibir personalmente. El de conservación es la obligación que tenemos de redactar las escrituras en el protocolo. El examen de capacidad se debe al examen de capacidad que yo debo implementar cuando se presentan dos personas. Yo tengo que evaluar la capacidad de las partes, la competencia de las partes, si son capaces para el acto, si tienen las atribuciones, si tienen los documentos habilitantes, si me dice que es el presidente del Olimpia o del Cerro o del Sol de América, lo que sea. Yo no puedo creer lo que me dice. Yo tengo que examinar toda la documentación, los documentos habilitantes, y a cada una de las partes le tengo que señalar las consecuencias jurídicas de ese acto. Volvemos a repetir acá un poquito, desarrollando un poco que la autoría es el autor del documento, el notario es el autor del instrumento público, el que lo autentica y formaliza. Y es el asesor jurídico para llevar a plasmar en un documento la voluntad de las partes. Y el documento escrito, que es la característica del notariado latino. El notario latino debe redactar su documento, de materializar en un documento que se llama protocolo. Y ese protocolo hace derecho y hace historia. Hace derecho porque ahí yo estoy plasmando lo que uno quiere y lo que el otro acepta. Por eso decimos que las partes dicen, Juan le vende y María compra. Entonces estamos haciendo derecho. Y hacemos historia porque todo documento notarial debe tener fecha y lugar. Entonces eso queda grabado, queda guardado. Entonces el protocolo
hace historia y hace derecho. La imparcialidad del principio que hablamos antes, la rogación es que el escribano nunca puede actuar de oficio, la inmediación es que tiene que actuar personalmente, la famosa historia que le presté mi protocolo, eso no existe. Yo tengo que estar con el protocolo. O mi asistente nomás yo no le di luego, eso no existe. El escribano es responsable de actuar personalmente y percibir por sus sentidos lo que después va a escribir en un documento. Y la conservación, o sea, matricidad, es el físico, el papel físico en el cual se introdujeron, se plasmaron las voluntades de las partes, o el negocio jurídico queda con la intervención del notario plasmado en dicho documento. El notario tiene tantas responsabilidades. Por eso a mí me divierte cuando dicen, ustedes se sientan y escriben nomás, pero cada cosa que escribe va a generar una responsabilidad, o civil, o penal, administrativa, y ahora que tenemos también tantas obligaciones con las leyes del lavado de dinero. En todo lo que sea, nosotros tenemos responsabilidad por acción, por omisión y de resultado. O sea, por todos lados tenemos responsabilidades. Esta profesión debe ser ejercida con la mayor delicadeza. Hace unos años tenemos sobre nuestras espaldas las leyes del lavado de activos. Nuestra primera ley es la ley 1015 del año 97 que reprime los actos ilícitos y se habla ya de la famosa figura del blanqueo de capitales o del lavado de dinero, que históricamente sabemos que son actos simulados para justificar el modo de vida de una persona o para justificar lo que está haciendo sin rendir cuenta al Estado. Hace mucho, el escribano desde el 2015, tenemos resoluciones de la Secretaría de Lavado de Dinero y leyes complementarias que han modificado la ley 1015, por la cual el escribano debe rendir cuenta, debe informar la misma planilla que se envía a la Corte, se envía también a la CEPRELAD para que ellos después hagan la investigación del caso que quisieran investigar. El documento notarial entonces produce certeza, se suele decir que es una prueba anticipada, pero también tiene el gran valor de la eficacia ejecutiva. Yo no necesito en un instrumento público que vayan a reconocer su firma. Ellos ya reconocieron en la escribanía. Y en la globalización, en el mundo entero, la función notarial es una delegación del Estado. Y el Estado, por lo tanto, tiene que controlar esa delegación. El Estado no puede entregarle a un notario un arma y no saber en dónde está disparando, como se dice vulgarmente. Los instrumentos que elabora el notario en mi país, yo tengo que elaborar, si es que va a surtir sus efectos en otro país, yo tengo que saber cómo elaborar y qué asesoramiento dar. Yo debo conocer la circulación internacional de los documentos. Debo saber el valor de los documentos que se celebran en un país, en otro país, y ver qué yo le puedo exigir para que acá en Paraguay podamos usar tal o cual documento. Si yo recibo una fundación, un estatuto de una fundación que se celebró en el extranjero y me dicen, yo quiero escribir acá, yo quiero que sea paraguaya, yo no puedo tomar y decir, bueno, llevo al registro de escribir. Tengo que estudiar cada uno de los detalles, el derecho internacional privado, el sistema jurídico de los países, los tratados internacionales, las normas de conexión, las internas sobre orden público internacional, la jurisprudencia, el principio de la autonomía de la voluntad en el derecho privado internacional. Por eso dije que el escribano cada vez tiene más desafíos y tiene mucho más obligaciones de aprender. Uno se pasa estudiando pero no sabe nada, porque lo que se presenta a cada momento, lo que se presenta cada día, las nuevas formas, corren muy rápido, porque las formas y solemnidades de los actos jurídicos, sabemos nosotros que se juzgan de dos maneras, por las leyes del lugar en el cual se celebró y la celebración. Vamos a suponer que yo recibo un poder
El poder, me dice una persona, el poder me enviaron en una hoja blanca apostillada. Ese poder en hoja blanca apostillada es un poder que viene de Estados Unidos. En ese país así se usa. En Inglaterra así se usa. Entonces yo tengo que cuidar al máximo. Si tuviera que escribir acá ese poder, entonces yo, si es pasible legalización, tengo que legalizar y luego inscribir y ver si realmente reúne los requisitos. Me decía mi queridísimo profesor Carlos Alfieri siempre, no hay cosa peor que llegue sobre tu mesa un poder, porque dice que del poder siempre hay que desconfiar. Hay que cuidar muchísimo cuando se recibe un poder. Uno nunca sabe. Acá fue muy publicitada la venta de una estancia en el Chaco, donde supuestamente un chino que nunca salió de la China otorgó un poder en San Pablo y la estancia se vendió. Acá era el caso de la Sexta Moon, recuerdo, muy publicitada. Por eso, cuando llega un poder, yo creo que la maquinaria de la investigación debe ser una alarma para saber si es cierto que se otorgó ese poder y si realmente fue la voluntad de la persona en aquel o cual país para otorgar determinado poder. En materia de sociedades, Paraguay también tuvo una serie de cambios a partir del 2017, pero aún así tenemos tratados sobre el Tratado de Montevideo sobre Derecho Internacional Privado del año 1979. Tenemos también sobre la forma y solemnidad de los actos jurídicos. Tenemos otro tratado de Panamá sobre la vigencia de los poderes. Entonces, tenemos que estar con los ojos abiertos, con las linternas prendidas para saber cada documento que se presenta en la notaría. Y otra cosa, que también debemos conocer muchísimo nuestra ley, porque nosotros vamos a ser los que en el caso de ser un estado receptor de un documento, nosotros tenemos que saber que si esa documentación no contradice alguna norma de nuestro derecho. Lo casi más común es paraguayos que viven en el extranjero y dejan inmuebles acá. Entonces, si deja el inmueble acá, nosotros nos regimos, envía un poder quizás en una hoja blanca, como se dice, con un notario norteamericano que le pone un ante mí, una apostilla, pero nosotros acá debemos cumplir las formalidades, vamos a inscribir, vamos a pedir vigencia y vamos a realizar la escritura, como dice, no vamos a hacer en hoja blanca porque el poder vino en hoja blanca. Tenemos que cumplir lo que dice el artículo 700, cuáles son los documentos que necesitan para su validez, escritura pública. Eso para los derechos reales. Y está también el famoso artículo 24, que si habla de derechos reales sobre inmuebles situados en la República, que fueron hechos en el extranjero, siempre que consten, va a valer acá, siempre que consten en instrumento público y se encuentren legalizados. Este artículo 24 no está completo acá, pero tiene que escribirse este acuerdo, este contrato con una orden judicial. Se va a escribir después que esa escritura se celebró, vamos a suponer, en Japón, se vendió un inmueble entre dos paraguayos y viene acá, el inmueble está acá, yo tengo que conseguir una legalización, una orden judicial para inscribir en los registros, pasando previamente por catastro, etcétera, etcétera. Bueno, un poco más acá, son cosas muy parecidas. Régimen de poderes, otorgamiento de eficacia de los poderes provenientes de los distintos países para surtir sus efectos, el análisis de las normas jurídicas aplicables, la Convención de Panamá, un poquito algo, para la transmisión de derechos reales se sigue escritura pública, para la realización del acto de un poder se requiere la misma forma que se considera esencial, situaciones que se pueden presentar. Cuando en el país donde se debe realizarse el poder existe notario de tipo latino, el documento está dotado de una forma equivalente. Recibimos poderes idénticos a los nuestros de Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, y si vienen de algunos países de Europa, no existen tales funciones en algunos países, entonces hay que buscar la forma legal de ese país y luego introducir acá de acuerdo a nuestras normas. Un poquito también, como estamos actualizándonos, vemos también la invasión de la tecnología. ¿Para qué sirve la tecnología? En este tiempo nosotros, con la cuarentena, aprendimos muchas cosas, a suprimir las filas, a pedir tickets para presentar.
En Catastro, durante un tiempo estaban recibiendo solamente documentos en forma electrónica. Entonces, la electrónica tiene que estar al servicio del hombre y debe garantizar la seguridad jurídica. Porque una máquina, yo puedo contestar algunas preguntas con una clave, pero nunca se va a saber la voluntad de las partes. No existe aún en el mundo el protocolo electrónico. Acabamos de participar también de una conferencia internacional con el profesor Walter Smith y él nos estaba diciendo que él recorre el mundo, ni un país no tiene protocolo electrónico. Porque ese protocolo, si existiera electrónico y el país permitiese, no hay forma de guardar y de asegurar que eso va a quedar durante muchísimo tiempo para hacer una prueba posterior. Ahora, lo que sí existe es herramientas tecnológicas al servicio de la función notarial, que es lo que debemos practicar y es lo que estamos practicando también nosotros ahora cuando usamos este tipo de tecnología para... bueno. Acá entonces, decía también uno de nuestros profesores invitados, ¿qué es lo que viene arrastrando la humanidad? Decía él, antes se firmaban piedras, después se firmaba en papel. Antes se hacían signos, después se puso las letras, se conocían las palabras, la firma hológrafa. De la firma hológrafa después viene el documento electrónico. Hace mucho que estamos nosotros usando el documento, por ejemplo, la clave cuando usamos una tarjeta de crédito o cuando hacemos una transferencia de dinero. Entonces hay mucha terminología utilizada que debemos familiarizarnos. La firma digital, la firma electrónica, el documento electrónico. Hoy en día hay mucha confusión, pero hay mucha literatura que deberíamos ir aprendiendo y saber lo que es y lo que no es. La firma digital. Cuando nosotros a veces nos vamos en algunos lugares y nos presentan una tableta para firmar, parecería que se borra. Esa firma es un escaneo y se guarda. La firma hológrafa estampada en un dispositivo digital, la digitalización de una huella dactilar, eso no es firma digital. Eso es simplemente copia de un gesto, de una señal que puso una persona al pasar o al retirar algo o para ingresar en algún lugar. ¿Y qué es la firma electrónica? Es un concepto amplio e indefinido desde el punto de vista tecnológico. Es una expresión genérica. Lo que sí tiene valor jurídico es la firma digital. La firma digital, que en muchos países se llama firma electrónica avanzada, porque está basada en los sistemas de criptografía de clave pública. Es lo que usamos con la tarjeta de crédito o cuando transferimos dinero, ¿verdad? Hay una clave pública que te da el banco y luego cada uno pone lo que decimos su PIN. Pero ahí faltaría el certificador, que sería el tercero, la agencia certificadora como tienen en otros países cuando uno está realizando un contrato. Acá en Paraguay, la agencia certificadora está a cargo del Ministerio de Industria y está habilitado solamente para contratos comerciales. Los contratos notariales están excluidos de nuestras leyes de comercio electrónico. La firma digitalizada es otra cosa, no tiene nada que ver con las anteriores. Se trata de una simple representación gráfica de la firma manuscrita obtenida a través de un escáner que puede ser pegada en cualquier documento. Esta técnica la empezaron a utilizar masivamente los expertos en marketing cuando la publicidad circulaba por correo postal ordinario. Está muy de moda eso cuando te mandan cartas de las agencias aéreas, el presidente de la empresa, ¿y qué nos envía? Que nos envía una foto de su firma. Bueno, las bondades de la tecnología, es importante que la tecnología nos ayude, pero no puede suplir el elemento de la seguridad jurídica, que es la intervención del notario ejerciendo el rol que le compete. Tenemos que recalcar y destacar los riesgos que implica la creencia de que la firma digital, están diciendo eso, ha venido a agilizar la dinámica de los negocios, otorgando seguridad a los contratantes. Imagínense en un país donde 2 más 2 no son 4. Yo voy a estar firmando de acá un contrato que va a ser cumplido en la frontera, por ejemplo. Entonces, no es fácil
decir firma electrónica y ya está, firma digital y ya está. Hay que prever la seguridad jurídica y ver también si eso está legislado y si esa validación tiene alguna forma de ser comprobada.